En cada etapa de la vida hay preocupaciones. Y todas las personas de diferentes tipos o categorías se preocupan. Los jóvenes se preocupan porque tienen muchos años de vida por delante y no saben qué hacer con su vida. Los ancianos se preocupan porque están al final del camino y viene la muerte. Los que no van a la iglesia se preocupan porque no tienen esperanza después de la muerte. Los que van a la iglesia se preocupan porque tienen muchas veces una fe inadecuada que no los sostiene ante los problemas. Los ricos se preocupan porque tienen mucho y tienen miedo a perder lo que tienen. Los pobres se preocupan porque no tienen un centavo para vivir. Los niños se preocupan porque empiezan las clases. Los adultos se preocupan porque no tienen dinero para pagar los útiles, los uniformes y las colegiaturas. Todos nos preocupamos. Los solteros se preocupan porque están solteros. Los casados se preocupan porque están casados. El marido se preocupa porque la señora habla mucho y ella se preocupa porque él no habla nada. Las preocupaciones atacan a todos y a todas las edades. ¿Se dieron cuenta? Lo triste es que muchos cristianos, o la mayoría o todos, nos preocupamos por las mismas cosas que preocupan a los no cristianos. Y los cristianos que decimos ser seguidores de Jesús, quien es el príncipe de paz, muchas veces vivimos con un hervidero emocional lleno de tensión, estrés, pánico y preocupaciones. Por eso el tema de hoy es, ¿por qué te preocupas por este año? ¿Por qué se preocupa por el 2024? Y quiero que juntos veamos algunas enseñanzas que Jesucristo dice en el Sermón del Monte al ver las multitudes y verlas en un estado de preocupación. Les da una charla sobre este tema, donde en unos pocos versículos 5 veces les dice, no se preocupe. Así que busque Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Jesucristo dice así, Mateo 6, 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6, 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ay, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los incrédulos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primero a Dios. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Dios nos creó a todos y nos dio un manual de funcionamiento que se llama la Biblia. Y allí en la Biblia se dice claramente que para que funcionemos en la vida bien, tenemos que aprender a dejar de vivir en un estado de continua preocupación. En estos 9 versículos nuestro Señor Jesucristo dice 5 veces, no se preocupe. Jesús dice, no se ponga ansioso, no entre en pánico ante los problemas o ante una mala noticia o cuando el doctor les dice cáncer. No entre en pánico. Dios escribió esto. Dios sabe cómo funciona nuestra mente, nuestra alma, nuestro físico. Un doctor dijo,
No he visto nunca a alguien morir por trabajar mucho, pero sí he visto a muchos enfermarse por trabajar y preocuparse mucho. Claro, todos nosotros somos responsables en la vida. Todos nosotros tenemos que trabajar o estudiar y tenemos que planificar. Esa es una preocupación válida y genuina. Dios no está en contra de la planificación. Dios está en contra de la preocupación. Por ejemplo, si alguien aquí tiene esta semana una cita de trabajo, una entrevista, quiere conseguir ese trabajo, el jueves, quizás hoy está pensando qué transporte usar por el tráfico, cómo llegar puntual a la cita. Eso es una preocupación genuina. Está bien, eso es válido. Pero lo que Dios condena aquí es cuando el estado de estrés, de pánico y de preocupación nos preocupan tanto que dominan la vida, causando enfermedades, úlcera, cáncer, dolor de articulaciones, alta presión, indigestión, etc. No se preocupe, dice Dios. La pregunta entonces, ¿por qué no debo preocuparme? Y quiero darle algunas respuestas. Primero, las preocupaciones son una pérdida de tiempo. Las preocupaciones no han secado nunca una lágrima. Las preocupaciones no pueden resolver un problema. Las preocupaciones no pueden cambiar el futuro. Las preocupaciones son inútiles. Las preocupaciones son como esas sillas mecedoras. Uno tiene mucho que hacer, pero no va a ningún lado. ¿Por qué no debo preocuparme? Porque las preocupaciones no pueden cambiar el pasado de una persona. Hay muchísima gente y cristianos que viven preocupados por su pasado, por lo que no hicieron o por lo que hicieron, etc. Las preocupaciones no pueden cambiar el pasado. Deje de preocuparse por eso. La sangre de Cristo nos limpia el pasado y lo tira al fondo del mar. Hay una cosa que Dios no puede hacer: resucitar nuestro pasado del mar, decirlo a nosotros. Sus familiares lo van a hacer. Le van a recordar su pasado. Dios no. Lo que Él tiró al fondo del mar, allí se queda. No mire dónde estaba. Mire dónde puede llegar a estar por el poder del Señor. No mire atrás en su vida. Anímese. Dios no consulta el pasado para determinar nuestro futuro. No se lo olvide, lo repito. Dios no consulta nuestro pasado para determinar nuestro futuro. Había una persona que era un criminal con un terrible pasado. Cuando vio a Jesús, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no miró su pasado para determinar lo que iba a hacer este hombre. Igual con cada uno de nosotros. Dios no recuerda nuestro pasado. No nos repite nuestro pasado porque lo ha tirado al fondo del mar. Por lo tanto, las preocupaciones no pueden cambiar el pasado, pero sí pueden arruinar el presente de nosotros. Nosotros tenemos un regalo que Dios nos dio. Es el presente, hoy. Por eso se llama presente. El hoy es un presente que Dios nos da. Lo que hacemos hoy es el presente que nosotros le damos a Dios. No mire su pasado, el futuro es un misterio y vívalo hoy. Vaya a su casa, cómase algo picante, tómese algo fuerte y disfrute del presente para la gloria de Dios. Amén. Aleluya a nuestro Señor. No se preocupe. El Señor Jesucristo dice aquí en Mateo 6:27 que no debemos preocuparnos porque no podemos agregar a nuestra vida una hora más con preocuparnos o 10 centímetros más a nuestra estatura. Ahora, si pudiéramos agregar 10 centímetros a nuestra estatura con preocuparnos, preocúpese. Si pudiéramos agregar una hora de vida al preocuparnos cuando nos dicen cáncer, preocúpese. Pero el Señor dice que no podemos subir de estatura ni cambiar la hora que Él ha destinado cuando nos morimos.
Por lo tanto, deje de vivir preocupado. Es inútil, dice el Señor en Mateo 6:27. Si ser más alto se consigue preocupándose, preocúpese mucho y luego juega al básquet y haga millones en la NBA. Pero no funciona así. Deje de vivir preocupado. Al diablo le interesa que vivamos preocupados. Él sabe que la preocupación es un ladrón de la alegría en el cristiano. Y la preocupación afecta nuestro físico, nuestra indigestión, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, etc. Por lo tanto, las preocupaciones afectan nuestro testimonio, porque es una paradoja que decimos que seguimos al príncipe de paz y vivimos con una ebullición interna. Si seguimos a aquel que abre caminos donde no hay caminos, aquel que es el príncipe de paz, tenemos que aprender a vivir en su paz. Algunos de los que les gusta leer la Biblia, en el libro de Hebreos esto se llama vivir en el reposo de Dios. Vivir en su reposo. Muchas cosas por las cuales nosotros nos preocupamos nunca llegan. ¿Se dio cuenta? Una mujer estuvo 40 años preocupada que se iba a morir de cáncer. Murió a los 80 de neumonía. ¿Para qué desperdició tantas décadas preocupada por algo que nunca le llegó? Y así viven muchos cristianos. Quizás todos tuviéramos que levantar la mano y decir, aquí estoy yo. Pero no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. La Biblia dice que no tengamos temor, ni miedo. El domingo que viene les voy a dar un sermón sobre el miedo. La Biblia dice continuamente eso. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No se preocupe, Él es más grande que la crisis financiera que su familia tiene. Más grande es nuestro Dios que la crisis que su empresa tiene. Él es más grande que la montaña que usted está intentando subir en esta vida. Él es más grande que los gigantes que parecen imbatibles en nuestra vida. Él es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Él hace caminos donde no hay caminos. Él es el Dios de toda sabiduría. Él es el Dios de toda esperanza. Él es el Dios todo suficiente, nuestra roca, nuestra espada, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro todo en todo. Y Él nos dio una tarjeta de crédito con su nombre, con el número Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. No se preocupe, no vale la pena y viva para el Señor como Él quiere. ¿Por qué me voy a preocupar si Dios es nuestro proveedor, nuestro defensor, nuestro sanador, nuestra roca? Él siempre está. No hay un momento en la vida que clamemos donde Él no va a estar. Él siempre está. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, dice el Salmo 91, y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. No se preocupe, usted tiene el sistema de defensas más poderoso del mundo, que se llama los ángeles de Dios, que promete que nadie lo puede tocar sin el permiso del Señor. ¡Aleluya! Confíe en su Dios. Un sistema de defensa indestructible. Viva con esa confianza. ¿Por qué se preocupa? La preocupación es un pecado. Eso choquea. Cuando yo esto me di cuenta, dije, uy, Señor, perdóname. Si el Señor aquí en Mateo 6, en 9 versículos, nos dice 5 veces, no se preocupe, son órdenes, significa que la preocupación es un pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la preocupación es falta de fe. Que Dios está en control, que Dios es suficiente, que Dios puede proveer, que Dios puede sanar. Entonces me preocupo significa que no confío en Dios. Y eso es un pecado. Jesús nos da una orden, no se preocupe. La preocupación implica que uno no confía en Dios que puede solventar los problemas. La preocupación es tener fe en el miedo, tener fe que voy a fracasar, tener fe que me voy a hundir, tener fe que seré derrotado, tener fe que voy a naufragar.
Eso es la preocupación. Y la Biblia dice, tal como uno piensa, así le va a suceder en Proverbios. No recuerdo qué Proverbios. La preocupación es un pecado. Nuestro Dios nunca falla. No se requiere mucha fe para tener fe en algo que nunca falla. Si usted tiene un vehículo que siempre arranca, usted se sube al vehículo y tiene fe y sabe que lo va a llevar a destino. No se requiere mucha fe. Pero si usted tiene un vehículo que arranca una vez de 5, es otra cosa. Nuestro Dios nunca falló, nunca perdió una batalla. ¿Cómo no va a creer en Él? No se preocupe, Él va a estar siempre cuando usted lo necesita. La preocupación se aprende. Nadie nació preocupado. Y si no, intente ir a un lugar hoy a ver un bebé y verá su cara. No está preocupado. ¿Verdad? Eso implica que nosotros aprendemos en la vida a vivir preocupados. La preocupación es algo que logramos en la vida, como un estudio. Aprendemos a vivir preocupados. ¿Se dio cuenta que la preocupación siempre viene en mal momento? Siempre viene en una crisis. Es como una nube negra sobre nosotros que no nos ayuda a tomar buenas decisiones. Estamos preocupados. Pero la preocupación es algo que se gana en la vida. ¿Cómo? De la misma manera que se aprenden todas las habilidades, practicándolo. Messi es un excelente tirador de tiros libres. ¿Nació así? No. Nació con el talento. Pero como dice el viejo refrán, la práctica hace al maestro. Messi después de los entrenos se queda horas practicando tiros libres para tirar cada vez mejor. Los músicos, y ahora los voy a poner aquí en exposición, hace un mes y medio tenían los cantos para hoy, ¿verdad? Hace un mes y medio. Para ejecutar bien hoy, tenían tiempo para practicar. Porque un buen músico no nace buen músico, nace con un talento. ¿Cómo llega a tocar bien? Practicando. Usted cocina, ¿cómo es que le sale bien la receta o el puré de papa? Practicando. ¿Cómo aprendemos en la vida a estar preocupados? Practicando. Por lo tanto, deje de practicar estar preocupado. Esa es la enseñanza. Llene mejor su vida con la Biblia. 20 minutos en la Biblia, en el manual de funcionamiento. Cambia sus actitudes, cambia sus habilidades, cambia su forma de ser, cambia su perspectiva, cambia sus reacciones. 20 minutos con la Biblia para preocuparse menos. Por lo tanto, si la preocupación es algo que se aprende, es algo que se puede desaprender, igual que cualquier otra habilidad en la vida. El texto que leímos allí en Mateo capítulo 6, Jesucristo, noten que nos da una imagen, la de los pájaros. Dice que los pájaros no se preocupan y Dios los cuida. Y luego dice Jesús que usted vale más que un pájaro, aunque no lo crea, aunque otros le digan que no vale nada. El Señor implica aquí que Dios va a tener cuidado de nosotros, de su familia, de su crisis, de su futuro, de sus hijos, de su situación física. No se preocupe de ahora. Los pájaros no tienen 5 doctores de cabecera, pero tampoco entran en estrés o en pánico. Los pájaros no están pensando hoy cómo hacer nidos mayores el año que viene. Sinceramente, llega el año que viene, juntan paja y hacen otro nido. Pero aprenden a vivir sin preocupación. Ellos no tienen presión arterial. Ellos están tranquilos. ¿Por qué se preocupa usted en este nuevo año? No sabe cómo va a terminar el año, está preocupado por su pasado, está preocupado por su familia, está preocupado porque no tiene trabajo, le preocupan sus hijos, sus estudios. ¿Qué le preocupa? ¿Qué dice la Biblia? Hay una inyección con la penicilina allí en la Biblia, donde Pablo dice en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y su paz,
que sobrepasa todo entendimiento, aunque hayan situaciones difíciles, guardará sus corazones y sus pensamientos. La orden, no se preocupen por nada. El antídoto, presenten sus problemas a Dios. El apóstol Pedro dice lo mismo en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Echen toda ansiedad o deposítenla sobre Dios. La oración no requiere un talento especial, no requiere estudiar para aprender a orar, no requiere experiencia. La oración de una persona que lleva un día siendo cristiano es tan poderosa en el nombre de Jesús como aquel cristiano que tiene 40 años de asistir a una iglesia. El Señor dice, para preocuparte menos tienes que orar más, confiar más en Dios. Y la preocupación va a desaparecer. No sabemos cómo, Dios lo hará. Presentar nuestras peticiones a Dios significa en detalle presentarle lo que me preocupa. No tiene dinero para pagar esta colegiatura. Interesante que en los colegios van una semana o dos a clase y hay que pagar todo el mes de enero, ¿no? ¡Qué negoción! Creo que me voy a dedicar a hacer un colegio, hermanos. Con los diezmos pronto haremos el edificio nuevo aquí enfrente. Si usted no tiene dinero para pagar la colegiatura, el Señor dice, presenta tu petición específica. Dile, Señor, no tengo plata, ayúdame. Señor, me molesta este bajista. Señor, quita ese pensamiento que tengo sobre él. Dios ya lo sabe igual, así que, Hamilton, sea específico con Dios. Presente sus peticiones en específico. Señor, esto me preocupa, ayúdame. Ayúdame. No hay problema tan grande para el poder de Dios o tan pequeño que Él no se ocupe. Dios es tan grande que puede tener todos nuestros problemas al mismo tiempo y resolver. Y es un Dios tan amoroso que le ocupan nuestros pequeños problemas. Dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. Confíe en Dios. Confíe en Él. Quiero decirle algo a los jóvenes que están aquí, o a los que se creen jóvenes. ¿Por qué te preocupas? Una de las cosas que más preocupan a los jóvenes es su imagen, ¿verdad? Y se viven comparando, porque quieren obviamente estar más bonitos o guapos que la comparación. Pero quiero decirte algo, joven, señorita, y tienes que creerme. Si no me crees, te vas a frustrar esta tarde cuando te veas al espejo o leas las redes sociales. Así que préstame atención. Siempre habrá alguien más hermosa que tú o más guapo que tú. Siempre. Gracias. Siempre. Va a haber un mejor médico que usted. Siempre habrá una mejor cocinera que usted. Siempre habrá una mejor mamá que usted. Siempre habrá un mejor comerciante que usted. Siempre habrá un mejor músico que tú. Siempre habrá un mejor predicador. Y se los digo y recuérdelo, ¿sabe para qué? Para vivir en humildad, no creyendo que uno es la piedra principal del edificio. No se preocupe, no te preocupes, querido joven. Deja de preocuparte y de intentar ser otra persona. No intentes nunca ser una copia barata de otro. Disfruta quien eres en Cristo, único, maravilloso, sacerdote de Dios, Rey de Reyes, comprado por el Señor. Te alabo, dice David, porque soy una creación admirable. Tú eres alguien en Cristo y no te compares con nadie más. Amén. Usted es alguien en Cristo. Pero también quiero decirle algo a los no tan jóvenes que están aquí, o a los que nos están viendo o escuchando. ¿Por qué se preocupa? No se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos envejeciendo. ¿Lo sabía? Ahora lo sabe. Todos estamos envejeciendo. La buena noticia es que uno va a vivir para siempre. Y si uno es hijo de Dios, 10 millones de años de hoy en adelante,
Viviremos con un cuerpo perfecto, juvenil, sin dolor. Correremos maratones entre las nubes. Disfrutaremos de la morada que el arquitecto de los siglos ha preparado por siglos para vivir en un lugar, como dice Pablo, que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido de lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Viviremos en la eternidad 10 millones de años a partir de hoy. Cantaremos cánticos de victoria. Nunca nos vamos a envejecer. Nunca nos vamos a enfermar. Será un maravilloso lugar donde vamos. Tendremos un cuerpo sin dolor. Correremos maratones por meses y no nos vamos a cansar. Será un lugar donde nuestra mente no puede concebir lo maravilloso que eso será. Allí vamos. Por lo tanto, no se preocupe, algún día todo estará ok y vamos a disfrutar con el Señor. ¡Aleluya! A nuestro Señor. ¡Aleluya! Allí vamos. Pablo dice que la mejor solución para la preocupación es orar. Pedro dice lo mismo, depositen sus preocupaciones al Señor. Esto no significa que no habrán situaciones que quieran causarnos problemas. Significa que vamos a vivir por sobre los problemas, por sobre las circunstancias, por sobre cómo es la gente. Porque nunca habrá una situación ideal en esta vida donde nosotros soñemos para vivir sin problemas. Eso no existe, lo ideal está en el cielo. En esta tierra nunca hay un matrimonio ideal. Algunos de ustedes están codeando al cónyuge diciéndole, ¿viste? En esta tierra no hay ninguna relación ideal. En esta tierra no hay ningún trabajo ideal. En esta tierra no hay ninguna iglesia ideal. Deje de buscarla. ¿Por qué? Porque cada vez que llegamos a ese lugar que creemos que es ideal, hay personas. Y las personas fallamos. Y las personas tenemos debilidades. Por eso tenemos que aprender a vivir la vida donde estamos, con quienes nos rodean, como Dios quiere que la vivamos. Traiga todo a Dios. En oración, porque más oración, más dependencia de Dios es menos preocupación. Lo contrario también es cierto. Más preocupaciones tenemos y demostramos, significa que nuestra relación está con Dios cayendo. ¿Qué le preocupa hoy? ¿Sus hijos? ¿O el hijo desobediente? ¿Le preocupan sus padres que están ancianitos? ¿Le preocupa su vida, su salud, su carrera? ¿Qué le pone nervioso? Pregúntese, ¿qué me pone nervioso? ¿Qué me pone estresado? Hay una alternativa, nuestro Dios. Hay una alternativa, nuestro Dios. Usted puede llevar a Él sus preocupaciones, porque si Él cargó la cruz que nos pertenecía, puede llevar también todas nuestras preocupaciones. No se preocupe, Dios está en el trono. Y Dios está ansioso para responder sus peticiones. Dios es el más grande. Él es más grande que los gigantes que estemos atravesando. Él es más grande que la enfermedad que a usted le está atacando. Él es más grande que cualquier crisis financiera. Él es más grande que la división que hay en su familia. Nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro protector. Él es el Todopoderoso. Él es más poderoso que todos los poderes demoníacos. Usted menciona el nombre de Cristo y el diablo y los demonios tiemblan. Nuestro Dios es el más poderoso. Él es nuestro pastor que nos conduce por caminos donde creemos que no hay caminos. Él es nuestro Dios que está en el cielo. Él es nuestro soberano. Él reina y reinará para siempre. Deje de preocuparse y viva confiando en ese Dios maravilloso. Amén. Jesús dijo, no se preocupe, yo estoy en control, confía en mí. Y hoy para iniciar el año, quizás tenemos que decir, Señor, perdóname, he pecado en esto, me preocupo por esto, perdóname, te entrego a ti mi carga, Señor, y ayúdame. Recuerde, la preocupación no arregla nada, no cambia nada, es falta de fe, es un mal testimonio y el diablo se ríe cuando vivimos de esa manera. Tenemos que aprender a vivir como